Buen día. Continuando con la secuencia del video en términos de las cinturas dentro del concepto de FNP o método Kabat, vamos a hablar del cinturón pélvico, ¿ya? Y las diagonales que lo conforman. Estas diagonales, tomando como similar lo que sucede en el cinturón escapular, en el cinturón pélvico también tenemos que delimitar dos grandes diagonales que se cruzan en el espacio. Las voy a ejemplificar con mi brazo. Cinturón pélvico de nuestra alumna. La primera diagonal instala dos movimientos. Un movimiento de anteroelevación, en la cual la espina ilíaca anterosuperior se eleva en el espacio simulando la acción de la marcha, ¿ya? Principalmente la elevación de la pelvis para poder instalar lo que va a ser la siguiente fase del paso durante la marcha, la anteroelevación. La posterodepresión es el descenso de la espina ilíaca anterosuperior, pero además con el descenso del glúteo y descenso del miembro inferior durante un ciclo de la marcha. Por lo tanto, ese descenso a posterodepresión, el glúteo es el que se va a instalar hacia la línea media, espacialmente hablando, cuando nosotros tenemos que movilizar durante este eje en posición acostada de nuestro paciente o de nuestro alumno. Ese sería un primer eje. Un segundo eje, volvamos a la línea media, el segundo eje que se instala sobre el anterior es el eje de la posteroelevación, en la cual el glúteo se va hacia arriba y hacia atrás, y la anterodepresión, en la cual todo el glúteo, espina ilíaca anterosuperior descienden, pero porque desciende toda la extremidad a través de la rodilla, generando una acción de empuje del segmento inferior. Estas acciones lo que queremos es, al igual que en el cinturón escapular, en el cinturón pélvico nos interesa generar movimientos específicos en donde la pelvis y todo el complejo de la cadera podamos instalar movilización específica pensando en la función de la marcha y en el ciclo del paso. Vamos a ejemplificar ahora para la primera diagonal donde se instalan nuestras manos para dar los inputs necesarios y esperar la respuesta de nuestro compañero, de nuestro alumno, de nuestro paciente. Para el primer eje, que era anteroelevación con posterodepresión, en la anteroelevación yo me instalo en la espina ilíaca y es ahí donde voy a anclar mis dos manos. Anclo mis manos, me posiciono dentro de la línea del movimiento, dentro del surco de movimiento declarado dentro del método. Le voy a decir a Francisca que la consigna va a ser eleva la pelvis o lleva la pelvis hacia la línea media o hacia la guatita, ¿ya? O hacia ella, eleva, perfecto, suelta. La respuesta es que la espina ilíaca tiene que generar un pequeño ascenso y empujar en dirección hacia arriba y hacia adentro. Eleva pelvis, muy bien, suelta, eleva pelvis y suelta. La respuesta total del cinturón pélvico es contraer el glúteo y eso es lo que pasa con ella. Eleva la pelvis, pero al mismo tiempo glúteo mayor tiene que entrar en una contracción concéntrica potente, que eso es lo que sucede en el ciclo de la marcha, ya que el glúteo mayor es uno de esos músculos que estabilizan ese proceso cuando el paciente está en posición bípeda y estamos reeducando o rehabilitando un ciclo de paso. Esa sería nuestra primera diagonal en una primera dirección. La posterodepresión, instalo mi mano directamente en el glúteo y localizo un punto de inserción de la musculatura, que es más o menos la zona media del glúteo, e instalo mis manos, que es lo que le voy a pedir yo a mi alumna, que ella empuje, ¿ya? Y direccione el glúteo hacia donde yo estoy empujando. La dirección del movimiento para el reflejo de estiramiento es hacia arriba. La respuesta que yo espero es que ella acerque el glúteo hacia mis manos. Atenta, Francisca, volvamos a la línea media. Atenta.
empuja mis dedos. Empuja, empuja, empuja. Perfecto, suelta. Sin girar mucho. Hacia abajo y hacia el centro, Francisca. Esa es la dirección. Empuja. Eso, suelta. Empuja. Perfecto. ¿Qué pasa si un paciente no localiza muy bien este movimiento? ¿Qué es lo que sucede en pacientes con trastorno central donde no pueden selectivizar el movimiento? Aplicamos más superficie y en vez de que empujen localizando el eje de su acción en ese punto que no van a poder, localizan su acción en toda la zona que está rodeando mi mano. Por lo tanto, empuja y se concentran en eso, en empujar con su glúteo mi mano. Esa puede ser otra alternativa para pacientes que no pueden selectivizar el movimiento. Soltamos. Dentro del mismo ciclo de los ejes, ejemplificamos inmediatamente qué es lo que sucede en el eje que conforma la posteroelevación, es decir, llevar glúteo y toda la cresta ilíaca hacia arriba y hacia atrás, que ese es un movimiento selectivo, que es muy difícil lograrlo cuando el paciente está acostado, es muy cortito, no tiene mucho rango. ¿Dónde nos instalamos nosotros? Nos instalamos justamente con las manos tomando la cresta ilíaca, zona de la cresta ilíaca y zona glútea. Y prácticamente nosotros vamos a decirle al paciente que tiene que hacer un movimiento de barrido trayendo el glúteo y trayendo la cresta ilíaca hacia arriba y hacia atrás. Por lo tanto, mi reflejo de estiramiento será, voy a empujar y yo le pido a ella que eleve. Suelta. Eleva. Muy bien. Suelta. Corto e intenso. ¿Dónde debe estar ejecutada la acción? A activar el cuadrado lumbar. Trayendo glúteo, trayendo cresta ilíaca, lo hacemos a través de la activación de cuadrado lumbar. ¿Dónde van las manos del terapeuta? Zona de cresta ilíaca, zona glútea y hacemos el movimiento de barrido para que el paciente entienda lo que esperamos de él y reflejo de estiramiento hacia arriba, suelta. Hacia arriba, suelta. Sin que el paciente ojalá se gire mucho. Si el paciente tiende a girarse, yo con mi cuerpo bloqueo un poco más para que no perdamos la línea media en el transcurso del movimiento. La segunda diagonal de este eje, ¿ya?, es, si estamos en posteroelevación, nuestra anterodepresión es muy similar a lo que sucede en el cinturón escapular. Anterodepresión, me voy, zona de cresta ilíaca, rodilla. Paciente está alineado, instalo un cojín entre medio para mantener el alineamiento de todo el segmento en relación a la posición de origen en que tenemos a nuestro, en este caso a nuestro alumno. Instalo mis manos, tomo rodilla, tomo cresta ilíaca, movilizo el segmento porque lo que yo quiero instalar es que ella lleve la pierna hacia abajo y hacia el centro, ¿ya?, en un movimiento muy cortito. Como decíamos anteriormente, selectivizar el movimiento de la pelvis en esta posición es muy difícil. Para los pacientes que tienen pérdida de la selectividad del movimiento, como son los pacientes con trastornos centrales, parálisis cerebral, tequiados o cualquier otro tipo de trastorno que involucre el sistema nervioso central y periférico en general, se ve afectada la selectivización del movimiento. Por lo tanto, nosotros acompañamos con un movimiento nuestro, con movimiento del cuerpo, pero al mismo tiempo instalamos reflejo de estiramiento, empuja, y empuja hacia abajo y hacia el centro. Empuja con tu rodilla mi mano. Empuja, empuja con la rodilla. Perfecto, suelta. Empuja, 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 empuja con tu rodilla hacia abajo. Muy bien, suelta. Como ven, se hace difícil. Ella no tiene ningún problema, pero así todo se hace difícil concentrar toda la acción a través de la rodilla. Esas serían entonces nuestras dos diagonales, que son bastante similares en su análisis al cinturón escapular. Hemos terminado de hablar del cinturón pélvico.